lo que necesitan para jugar el play-in el equipo del Guadalajara y la Universidad de México. Una oportunidad que tiene el equipo de las Chivas todavía de seguir adelante en este torneo. Efraín Juárez, por una parte, del equipo de los Pumas de la Universidad, con esa marca desde que llegó a dirigir a Pumas, y Gerardo Espinosa, que también entró de relevo en este mismo torneo. Aquí está la efectividad de puntos mayor de Efraín Juárez, y esto es lo que necesitan, deciré, los Pumas y el Guadalajara para avanzar al play-in. Y hablábamos de que estos equipos ya tienen esa costumbre de estar en estas instancias, estar rasguñando la clasificación con el sistema de competencia que es el play-in, que igual si hubiera sido nada más del 1 al 8, te aseguro que están entre el 9º y el 10º, igual rascando puntos, porque son equipos que, si bien tienen la herencia de esos grandes equipos de antaño, ya en la actualidad tienen una cuestión de preocupar, y más el relevo de entrenador que se buscaba, que tuviera un cambio drástico por esa urgencia de tener esos puntos. Creo que por los números, al que le va un poquito mejor, a Efraín. A Efraín, exactamente. Sí, y Espinosa, pues a punto de salvar o intentando salvar el torneo, después Mario, de que en el partido anterior logró ganarle al equipo de Puebla, y esto le da oxígeno al Guadalajara, pero de cualquier manera lo tiene complicado frente al Atlas en el clásico del día de mañana. Te iba a decir, no hay la posibilidad de que califiquen los dos. No. Correcto. En verdad que a mí me gustaría que se quedaran los dos, que avanzaran los dos. Para mí tiene mejor plantel, un poquito mejor plantel Guadalajara. Para mí lo ha tenido siempre. Han quedado los dos a deber, los tres a deber. Sumo a Pineda también. Han quedado a deber los mexicanos jóvenes. Ojalá y tengan oportunidad. Yo creo que un pelín arriba Pumas calificaría. ¿Y qué fracaso sería mayor en caso de que no clasificara la Universidad o el Guadalajara a la siguiente ronda del torneo? Yo pienso que el de Pumas. ¿Por qué el de Pumas? Porque Pumas se metió dentro de los primeros 4 del torneo anterior, ¿no? Y Guadalajara quedó en el último lugar del play-in. Y después, cuando fue el primer partido, quedó eliminado. Es decir, yo veo en Pumas un descenso del 4 al 10º. Estamos hablando que baja 6 lugares. Fue el que le dio continuidad a su técnico, más allá de que después se haya ido. Es un equipo, un plantel que tiene la posibilidad de contratar extranjeros, a diferencia del Guadalajara. Es cierto, hay quienes pensaban o generaron expectativas con Guadalajara y Óscar García, pero expectativas basadas en qué, si el señor García no conocía el fútbol mexicano, no conocía a los futbolistas, y cuando dirigía daba la impresión que ni siquiera se había esmerado en conocerlo. Era un proyecto nuevo, un técnico nuevo que tenía que llegar también a imponer su sistema. Entonces, basados en ese tipo de situaciones, yo sí pienso que Pumas, su fracaso es más fuerte que el de Guadalajara. ¿Y pudiera ser, Paco, el final de la trayectoria de Espinosa en el equipo de las Chivas? En un momento dado pudiera ya no continuar este técnico mexicano tan prometedor, tan capaz, pero que no ha logrado estabilizar al equipo del Guadalajara y hacerlo jugar realmente bien semana con semana. Así es, buenas noches, Beto, Desiree, Dionisio, Mario. La verdad es que cuando se le da la oportunidad a un técnico joven mexicano, uno espera que le vaya bien, uno espera que las cosas funcionen. No es sencillo, no es fácil. Para mí sería fracaso los dos, porque si siendo 8, cuando era la liguilla para 8, y después en un repechaje o un play-in no alcanzas a calificar, realmente tienes que hacer muy malas cosas, muy malas cosas. No todo es responsabilidad de ellos no iniciaron el proyecto, pero se le da la oportunidad, son equipos profesionales, son equipos de mucho peso, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado y tienes que buscarle y buscarle y buscarle hasta que le encuentres, porque sabes que muchas veces ese tipo de oportunidades pasa una sola vez. En el caso de Efraín, creo que Efraín tiene un poquito más de margen de maniobra. Sí. En el caso de Espinosa, me imagino que si las cosas no le funcionan, se va a buscar otra opción. Claro, Efraín tiene más margen de maniobra, sí, porque aparte tiene asegurado que va a continuar el próximo torneo. Claro. Exacto, exacto. En el caso de Espinosa no. Exacto. Entonces, y con Atlas, ya Atlas los eliminó a Chivas, recordemos que los eliminó. Sí, claro. El torneo anterior, no te puedes dar el lujo que te elimine tu archirrival, que te deje fuera del play-in el Atlas. En esta búsqueda, moviendo las piezas, Mario, durante todo el torneo, sí, ha iniciado con Pulido y con Wilke,
en el ataque. Lo mismo hará mañana frente al conjunto del Atlas de Guadalajara. Pero ¿qué jugadores consideras que tendrían que haber sido más utilizados por los dos entrenadores de este torneo? Sí. Beltrán, A por mí es ejemplo. un plantel que me gusta mucho. Siempre me ha gustado. La mejor línea de 5, la que quieras, la que gustes. Rey, los que estén. Pero yo pondría, por supuesto, a Romo, por supuesto al Guti, 2 volantes. De tercer volante ponía al Piojo, yo ponía al Chícharo y a Pulido, juntos. Yo creo que se tienen que aprovechar su experiencia. No creo que se les haya olvidado hacer goles. Simplemente yo creo que les ha faltado tener la pelota más, tener más opciones de remate, tener más llegada. Guadalajara necesita eso para poder formarnos un juicio de Pulido y del Chícharo. Claro. Yo cada que veo al Chícharo, veo la pelota pasar por todos lados. Corre, pero veo que le pase. No veo jugadas claras. Que eso es parte del equipo. Yo creo que es un buen plantel. Exacto, y hay jugadores como Camberos, por ejemplo, que tiene talento, que tiene habilidad. Me gusta mucho su frescura, su atrevimiento para jugar al fútbol. Rebeldía. Pero claro que es un joven que apenas está empezando. Claro. Pero digamos Beltrán, por ejemplo, un jugador también talentoso, ya con más camino recorrido, ha dejado de ser utilizado prácticamente durante todo el torneo. ¿Es de esos jugadores que quizá pudieron haber cambiado el rumbo del Guadalajara en la campaña? Va, viene, ¿no? De pronto arranca, después lo sientan y lo que tú quieras. Pero no solamente en la campaña, Beto, sino el tiempo que lleva en Guadalajara. Sí, no acaba de consolidarse. Exactamente. No ser acaba. una figura. Claro, no acaba de consolidarse, por lo mismo no acaba de ser regular, consistente, convertirse en un jugador determinante, ¿no? Porque, a ver, pese a su estatura, es fuerte, ¿no? Cuando tiene que ir a buscar el balón y ir al choque, es rápido. Cuando ha logrado pisar el área, cuando algún técnico le ha propuesto esa posibilidad, pues hasta goles metió. Entonces, esa regularidad en el tema de Beltrán es no solamente para este torneo, es qué ha pasado con él en los torneos anteriores. Él tendría que ser uno de los jugadores, por el tiempo que ya tiene, que tendría que pesar mucho más en Guadalajara. Claro, ya tendría que haber cuajado Beltrán. También me gustaría preguntarle a Desiré, ¿cuánto tiempo hace que te retiraste? ¿Tiene poco? 3 meses. Bueno, Apenas, sí. caso de Pulido y del Chícharo. ¿Qué buscas tú cuando ya quizás no tienes la reacción, obviamente se van explosividad, disminuyendo tus velocidad? capacidades físicas y demás? ¿Qué buscas? Por ejemplo, ¿te gustaba jugar con 2? ¿Jugabas solamente tú? ¿Qué buscas? ¿Que haya más acompañamiento? ¿No te sales tanto de la zona? Porque yo también, yo coincido con Mario, no puedo entender que pasan los partidos y no genera Chivas en ataque. En el caso de Pulido y de Chícharo, sí, no es, Chícharo está cerca a su retiro, lo mismo que Pulido, ¿no? Sí. Pero ¿qué se busca en esos casos? Es que tenemos que ver como toda la fotografía completa. Son 3 cambios de entrenador. Uno que se va, que los abandona, que ya se sabía tal cual con el tema de Gago. Después viene esta parte de los españoles que hacen un proyecto y lo presentan. Y luego viene Espinosa como a tratar de calmar estos fueguitos que salieron, ¿no? En esas transiciones hay mucha incertidumbre porque por más que estén alineados por los jefes, a Mauri, por decirle un nombre, que es el importante, a partir de ahí, cuando no hay esa coherencia como jugadores, tú lo que buscas es, primero saber como delantero, ¿qué buscas? Si yo voy a ir a presionar, o si voy a esperar en zona 2, o si voy a estar acompañado por otro delantero más joven. A partir de eso, yo voy y pregunto al entrenador en turno. Y pregunto y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué buscas de mí? Ya depende qué entrenador le dijo seguramente. ¿Sabes qué? Chicharito, yo quiero que no te muevas de esa zona porque a lo mejor ya no tienes el fogueo para ir, rescatar un balón, cerrar, picar a primer poste o recibir un centro, apoyarte, porque no te da tu cuerpo a 37 años. Eso es lo que tiene que haber, más comunión y comunicación. Y yo siento que a partir de ahí, lo que dice Dionisio, no hay una congruencia con lo que busca Chivas y con los jugadores que tiene, porque sí hay jugadores que tienen talento, y vimos la lista ahí, tal cual, de todos los porcentajes, pero ni llegan al línea de fondo, ni levantan la cara, ni siquiera saben qué jugador y qué delantero tienes, con qué capacidades tienes, si va a ir a presionar o si va a retener más el balón o si va a ir a picar a primer poste. Todas esas incongruencias se permea y por eso Chivas es tan, digamos, un proyecto tan fracasado en el momento que frustra para el aficionado y frustra para las leyendas que tiene ahorita Chivas, que es Chicharito. Ahora, en este torneo específicamente, ¿hablaríamos de una falta de capacidad de los técnicos o de que no han logrado
hacer del Guadalajara un equipo consistentemente ganador o es falta de plantel, de un plantel suficiente para competir con puros mexicanos, estos mexicanos actuales? Con Mario dice ¿Hay que plantel? le gusta el plantel. ¿Que hay plantel? Sí. No de ahora, lo viene diciendo hace 3 o 4 Sí, años. no. Pero ahí me Está da bien. la razón, entonces. Sí, Falta pero- la pero, organización. Es que algo tienes la que parte hacer. táctica. Yo coincido, quizás la comunicación. Pero tú no sabes a qué juega Chivas. No sabes a qué juega Chivas. Vamos a apretar todos, vamos a esperar, vamos a jugar por las bandas, vamos a jugar por dentro. Pintaba para ser un mejor equipo con Espinosa. Viene la goleada contra América, los Sí. eliminan Sí. y no se recupera Chivas. Se cayó. Apenas ahora que gana con Puebla. Mañana, bueno, es la última posibilidad que tiene, pero para aspirar a algo muy. Sí. Para lo que Chivas es poca cosa el play-in. Aún el play-in es poca cosa para Chivas. Yo coincido, yo creo que ha faltado comunicación y tiene mucho que ver que no hay un buen ambiente laboral. No hay un buen ambiente laboral, no hay certidumbre en el proyecto y eso permea desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Aquí tenemos imágenes de hace unas horas. Frustra mucho, frustra demasiado. Dice Paco, ¿no? El tema de los proyectos. Yo incluiría a los dos, porque son dos de los equipos que por supuesto tienen que darle mucha importancia a sus fuerzas básicas. Una por las limitantes o filosofía de Guadalajara, que ya sabemos. Lo otro porque Pumas se ha caracterizado por historia, aunque en los últimos tiempos no ha sido así, a ser una de las canteras más importantes y que también termina nutriendo al fútbol mexicano. Entonces, primero, creo que los proyectos en ese aspecto van al fracaso porque Pumas no tiene ni cantidad ni calidad en sus jugadores. Y Guadalajara da la impresión que tiene cantidad, pero que le falta todavía pulir y Cohesión. trabajar más en la cuestión de la calidad. Estamos hablando de la jornada 17. Sí, y cuando hablamos por qué estos proyectos no terminan de cuajar, rendir frutos de también. cuajar, sí. A ver, querramos o no querramos, esa es la verdad, lo tenemos que reconocer, pero nos tenemos que remitir al tema del dinero. Y Pumas tiene mucho menos dinero que los que tiene Guadalajara. Y los equipos que hoy compiten en el fútbol mundial, y no solo en el fútbol mexicano, los que están arriba son los que tienen dinero, son los que gastan, no que te gastan 10 milloncitos, 5 milloncitos, te gastan 15, 20, 30 millones o 40 millones de dólares mínimo por año. Pero nuevamente nos das la razón, la gestión. Un ejemplo es Rayados. Gastas mucho dinero y la gestión en cambio de entrenadores, el tema de cómo saber quiénes te van a hacer mejor, que exploten los jugadores su mejor versión. Pero Rayados es la excepción a la regla. Pues sí, los que tienen obviamente. dinero están arriba. Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, por ejemplo. Sí. Es que es frustrante. Yo me quedo en el tema del ser jugadora y me pongo en el lugar de Pulido, de Chicharito, que son de la edad muy similar, y ver que por amor regresas a Chivas o por amor quieres aportar, pero no tienes un ecosistema que te soporte. Ecosistema me refiero a esta gestión de simplemente alinear una plantilla de jóvenes y con algo tan pequeñito como decir, ¿sabes qué? Quiero que luzcan esos jugadores porque tienen experiencia, súrtelos de balón. Hazlos que hagan esto. Y esa comunicación entre entrenador y jugador que tiene experiencia hace que cuando las cosas estén mal, de perdido, no estar peleando un play-in en Si la se me posición. permite también- la comparación y entendiendo las distancias, lo de Lewandowski en Barcelona. Lo de Lewandowski en Barcelona. Lewandowski no es el que más corre ya, ¿sí? No es el que más empuja, no es el que más aprieta desde la salida a los defensores. Para nada, ¿eh? Pero el equipo es muy dinámico y Lewandowski siempre está oportuno, coincide con el balón, llega siempre puntual a la cita para hacer el gol. No estoy comparando a Lewandowski con el Chícharo y Pulido. Son eso está estás comparando hechos. Sí, es situaciones. un equipo muy dinámico que trabaja tan bien que las pelotas que le llegan a Lewandowski, Claro. sus recorridos no son los que eran en el Bayern Múnich, para nada. obviamente. Claro. Pero sigue siendo efectivo porque el equipo trabaja, no para él, pero sí es un equipo que trabaja de tal manera que Lewandowski De hecho, termina Paco siendo efectivo. Le lleva 19 años a Yamal, por Ah, ejemplo. bueno. Sí, es lo que 19 decía. años mayor Bueno, que ahí Yamal. está. No trabaja Ahora, hay trabaja equipos para se me él. hace muy agradable. Hay equipos también que sin tener tanto sí. dinero, Mario, porque el dinero no lo es todo. Sí. Necaxa, por ejemplo, la inversión de Necaxa Sí. está por debajo de la de el Guadalajara. Pero qué visión tiene. Guadalajara Pero tiene- lo está haciendo bien Necaxa en este tiene, torneo. una gran temporada de Necaxa, pero recuerda, todos esos jugadores vienen jugando desde hace 2 años, 3 años, hoy maduraron, hoy están más cerca. Pero ibas a Yo decir quería el- hacer algo sí. de Lewandowski. Nada más, el sistema que tiene Hans el Flick. entrenador. Le llegan a Lewandowski
10 pelotas por tiempo. Si no se la da Yamal, se la da Rafinha. Si no Rafinha, va Fermín. Exacto, Si Fermín se cansó, Dani Olmos. Si se cansó Dani Olmos, va Pedri. Si se cansó Pedri, Jong. va Gavi. Pero siempre llegan y tiene mínimo 5 oportunidades de gol. Al Chícharo he contado partidos que no tiene ninguna. Se Le robó pasan Mario el volando las comentario. pelotas. Sí. Eso tiene que ver mucho con el Y sistema. Lewandowski generación, sí. trabaja en 20, máximo 30 metros. Ahí tal cual, no te muevas de esa zona y no tienes por qué estar haciendo de más esfuerzos. Y por eso el jugador se siente entero, comprometido, escuchado y entendido. Por eso Chicharito dice que me den la confianza. Tienen la confianza Lewandowski, el ejemplo que hacemos. Entonces, por eso los jugadores pueden ser muy su mejor versión. Vamos a escuchar a Alan Pulido. ¿Les parece si escuchamos a el delantero del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Tenemos que ganar este partido, sí o sí. No hay ni empate ni realmente derrota, mucho menos. Realmente vamos a ir con la mentalidad de ganarlo, porque no hay de otra, es vida o muerte, es la realidad. Y ya, bueno, ya esperar qué pasa en el partido contra Pumas Tigres. Pero bueno, primero nosotros tenemos que pensar en nosotros con el partido, ganarlo y ya ver qué pasa más adelante. Y esto dice Chicharito Hernández: esperamos llegar al play-in y poder calificar a playoffs. Quiero seguir disfrutando de esta profesión y que ojalá se atrevan a confiar en mí. Seguiré buscando que traten de confiar en mí. Qué diferente el paso de los años, la transformación de las declaraciones, porque antes se confiaba en Chicharito de entrada. Era una confianza per se, y ahora él pide que se confíe en él. Entonces esto refleja pues también la parte final de la carrera de Javier, que debe estar desesperado porque no ha podido consolidarse, responder con goles, lesionarse menos, y pues por lo que toca a la producción goleadora, que es para lo que se le contrató a final de cuentas, a una figura tan importante, pues no ha respondido A lamentablemente. mí me da la impresión cuando él dice que les pido que se atrevan a confiar en mí. Sí, qué diferente a lo que Sí, pasaba a antes. ver, yo creo que desde el plano de la institución no tiene por qué establecerlo. Quizás desde el plano de los compañeros, de la cancha o del técnico puede ser que se lo solicite. O de la crítica pública. Sí, o de la también. crítica, pero ¿a qué me refiero? Guadalajara, desde el momento que lo contrató, que le hizo el recibimiento que le hizo, confió en él. Además, Guadalajara, sabiendo que no lo iba a tener, por lo menos cuando regresó, 8, 9, 10 partidos. Por la lesión de rodilla. Después hubo muchas cosas que se fueron ahí moviendo, que Chicharito sí, que se recupera, que no se recupera, que se volvió a lesionar, que de un gol al otro pasó prácticamente un año. Si él perdió la confianza de los técnicos o de sus compañeros, ya es complicado después regresársela a alguien.